Todo comenzó como una manera de hacer un poco de dinero extra. El trabajo era flexible, el horario lo ponía yo, y, lo más importante, lo podía hacer desde la seguridad de mi propia casa. Crear una cuenta en OnlyFans no fue una decisión fácil, pero me dije a mí misma que lo tenía todo bajo control. El anonimato, pensaba, lo era todo. Con las barreras adecuadas, nadie podía alcanzarme. Eso creía. Me llamo Carla. Tenía 25 años cuando decidí abrir la cuenta. El alquiler en la ciudad seguía subiendo, y con mi trabajo de medio tiempo no llegaba a cubrir todos mis gastos. Había visto a muchas chicas ganar dinero fácilmente en plataformas como OnlyFans, así que después de pensarlo mucho, decidí dar el salto. Todo comenzó bien. Subía fotos moderadas y respondía a algunos mensajes. Me sentía segura porque no daba información personal. Creé una identidad falsa, un alias completamente ajeno a mi vida real. Mis seguidores me conocían como Selena Mon. Los primeros meses fueron bastante normales, ganaba lo suficiente para vivir cómoda y mi número de seguidores aumentaba poco a poco. Me gustaba la idea de estar al mando, de decidir qué mostrar y qué no. Hasta que apareció él. Su primer mensaje fue como cualquier otro. Me dijo que era hermosa, que le encantaba mi contenido. Se hacía llamar el apreciador anónimo. No me pareció fuera de lo común. Solo era uno más entre los cientos de usuarios que interactuaban conmigo. Respondí con un simple gracias y seguí con lo mío. Sin embargo, el apreciador anónimo siguió enviando mensajes, siempre educado, siempre cortés, pero cada vez más preciso. Un día, me envió un mensaje que me dejó algo inquieta. Hoy te ves especialmente hermosa con ese vestido rojo. El problema era que no había subido ninguna foto con un vestido rojo. No había hecho ningún vídeo en el que apareciera así, y ese día, en efecto, había usado un vestido rojo. Pero no salí de casa. ¿Cómo lo sabía? Traté de calmarme, diciéndome que tal vez había hablado de otro día o que había visto alguna publicación en mi Instagram personal, aunque esa cuenta estaba completamente desconectada de Selena Mon. Opté por ignorarlo y no le respondí, pero algo dentro de mí sintió una inquietud que no podía sacudirme. El apreciador anónimo comenzó a ser más frecuente con sus mensajes, pero no era agresivo. Sin embargo, la forma en la que describía cosas de mi vida fuera de OnlyFans empezó a hacerme sentir vulnerable. Un día me escribió: me encanta cómo decoraste tu sala con esos cojines azules. Hacen que el ambiente se sienta más cálido. Esos cojines, recién comprados, estaban en mi sala desde hacía solo unos días. No los había mostrado en ninguna foto. Nunca había hecho contenido desde esa parte de mi apartamento. Mi corazón empezó a acelerarse. No había forma de que alguien pudiera ver el interior de mi sala desde afuera. Vivía en un edificio antiguo, en un tercer piso, con cortinas gruesas en todas las ventanas. La idea de que alguien pudiera estar espiándome era absurda, pero no podía ignorar la sensación de que había algo más. Decidí bloquearlo. Pensé que con eso terminaría el problema, pero no fue así. Poco después, recibí un mensaje de una cuenta nueva, Observador Eterno. Sabía que era él. El estilo de los mensajes era inconfundible. Esta vez fue más directo. ¿Por qué me bloqueaste, Carla? Carla. Me quedé paralizada. Había sido extremadamente cuidadosa con mi identidad. Nunca había compartido mi nombre real. Todo lo que sabían de mí era el alias, Selena Mon. ¿Cómo demonios sabía mi nombre verdadero? Ese fue el momento en que el miedo se instaló en lo más profundo de mi pecho. Le respondí de inmediato, preguntándole quién era y cómo sabía mi nombre. Su respuesta llegó casi al instante. No te preocupes. Solo quiero cuidarte, asegurarme de que estás bien. Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Sentí una oleada de repulsión y pavor. Alguien estaba jugando conmigo, burlándose de mi seguridad. Quise eliminar mi cuenta, borrar todo rastro de mi presencia en línea, pero el dinero era necesario. Necesitaba seguir ganando para poder sobrevivir.
Aún así, comencé a tomar más precauciones. Cambié las cerraduras de mi apartamento, instalé cámaras de seguridad, y revisé que todas las ventanas estuvieran siempre bien cerradas. Pero él seguía allí. Los mensajes se volvieron más aterradores. Un día, recibí uno que simplemente decía: me encanta cómo dejaste el vaso de agua junto a tu cama antes de dormir. Te ves tan vulnerable cuando duermes. Se me cayó el teléfono de las manos. Esa noche, había dejado un vaso de agua al lado de mi cama. El único lugar donde eso era visible era dentro de mi habitación, a la que no tenía acceso nadie más. Era imposible. Pero ahí estaba, el mensaje, describiendo con precisión lo que había hecho minutos antes de acostarme. Llamé a la policía, pero no sirvió de nada. Dijeron que no había señales de que alguien hubiera entrado en mi apartamento, ni rastros de que las cámaras de seguridad hubieran sido manipuladas. Me dijeron que probablemente era algún hacker, o alguien jugando una broma pesada. Pero no me sentía segura. Entonces, una noche todo llegó a su punto más aterrador. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando me desperté súbitamente. Algo me había sacado del sueño, pero no sabía qué. Sentí una corriente de aire frío, aunque no recordaba haber dejado ninguna ventana abierta. Entonces lo escuché. Un susurro suave, casi inaudible, pero claramente presente. Carla. El miedo me paralizó. El susurro provenía de la esquina oscura de mi habitación. No me atrevía a moverme, pero sentí una presencia. Mis ojos intentaban ajustar la vista en la oscuridad, buscando la fuente del sonido, pero no veía nada claro. Quería pensar que era mi mente jugándome una mala pasada, que estaba imaginando todo, pero sabía que no era así. De repente, algo se movió en la sombra. Era una figura, oscura y alta, apenas perceptible. Dio un paso hacia mí, y entonces lo vi, era él. O al menos lo que supuse que era él. La misma energía que había sentido en los mensajes, la misma sensación de ser observada, estaba allí, en mi habitación. Sentí el aire atrapado en mis pulmones mientras la figura se acercaba más. Parecía humano, pero había algo profundamente erróneo en él. Como si fuera solo una proyección, algo que no debía existir. No puedes escapar de mí, susurró, esta vez más claro. En un arranque de pánico, me levanté de la cama y corrí hacia la puerta, pero sentí una mano fría rozar mi espalda justo antes de llegar. No miré atrás. Salí corriendo del apartamento, bajé las escaleras como pude y me refugié en el coche. No volví a entrar esa noche. Al día siguiente, me mudé de inmediato. Dejé todo atrás. Mi apartamento, mis cosas, mi cuenta de OnlyFans. No quería saber más de nada. Bloqueé todo, cambié mi número de teléfono, eliminé cualquier rastro de Selena Mon de internet. Pensé que había terminado. Hasta que, días después de haberme mudado, recibí un correo. Era de una cuenta anónima. El mensaje solo tenía una frase. Siempre estaré observando. No puedo decir que me haya costado tomar la decisión de abrir una cuenta en OnlyFans. Desde hace tiempo, había escuchado que muchas chicas ganaban buen dinero en esa plataforma, y aunque no era algo que nunca me había planteado hacer, las circunstancias me empujaron a intentarlo. Soy Sara, tengo 23 años, y la verdad es que con la universidad y los trabajos mal pagados, no podía más. Así que me convencí de que sería algo temporal, hasta que pudiera estabilizarme. Desde el principio, lo vi como un simple intercambio, ofrecer algo de contenido exclusivo y mantener todo bajo mi control. Jamás mostraría mi cara. Usé un alias, Eva Sin, un nombre atractivo que pensé que resonaría sin atarme personalmente. Mi contenido no era demasiado arriesgado al principio, fotos sugerentes, nada explícito. Mantenía la línea clara. Tenía mis límites y pensé que mientras no los cruzara, no había nada que temer. Lo que no sabía es que esa barrera que me había autoimpuesto era mucho más frágil de lo que creía. Los primeros meses fueron relativamente normales. Mi cuenta creció lentamente,
lo suficiente como para que el dinero empezara a fluir. Comencé a tener seguidores fieles, y como era de esperar, algunos enviaban mensajes más personales que otros. A veces me encontraban en Instagram o en Twitter, aunque siempre usaba cuentas con alias, completamente desconectadas de mi identidad real. Todo cambió cuando apareció un usuario llamado Guayer82. Al principio, sus mensajes eran como los de cualquier otro. Comentarios sobre mis fotos, sugerencias para futuros contenidos, halagos. No parecía diferente de los demás. Era uno más en el mar de seguidores que dejaban mensajes diarios. Pero había algo extraño en la forma en la que se dirigía a mí. Siempre parecía saber más de lo que mostraba en mis publicaciones. Un día me escribió: me encanta el color de tu habitación. El azul te queda bien. Lo ignoré. Era imposible que supiera cómo era mi habitación porque jamás la había mostrado. Siempre usaba fondos neutros o tomaba las fotos en otros lugares del apartamento. Sin embargo, pensé que tal vez había visto alguna publicación antigua en mi Instagram personal y me estaba haciendo una broma. No le di mucha importancia. Hasta que las cosas comenzaron a escalar. Hoy tienes un día de esos en los que te cuesta levantarte, ¿verdad? Esos pantalones holgados te quedan bien. Me quedé helada cuando leí eso. Ese día, efectivamente, había pasado la mañana en casa con unos pantalones viejos y una camiseta suelta, sin intención de hacer nada. No había subido ninguna foto. Ni siquiera había abierto la aplicación de OnlyFans. Era un detalle demasiado específico para ser una coincidencia. Decidí no responder. Lo bloqueé inmediatamente, sintiendo un leve alivio al creer que el problema había terminado. Pero no fue así. Poco después, apareció otro usuario. Silencio eterno. Sabía que era él. Los mensajes comenzaron con la misma familiaridad perturbadora, pero esta vez parecían aún más invasivos. Ese tatuaje en tu tobillo es genial. Nunca lo había visto antes. Ese fue el mensaje que me hizo temblar. Mi tatuaje de una pequeña estrella en el tobillo era algo que jamás había mostrado en ninguna de mis fotos o redes sociales. Ni siquiera lo tenía en mis publicaciones personales. Solo las personas más cercanas a mí sabían de su existencia. La paranoia empezó a apoderarse de mí. Cambié las contraseñas de todas mis cuentas, revisé las ventanas y las cerraduras de mi apartamento. Instalé cámaras de seguridad. Traté de decirme que era solo un extraño detrás de una pantalla, que probablemente había hackeado alguna de mis cuentas antiguas y estaba jugando conmigo. Pero eso no explicaba cómo sabía cosas tan precisas sobre mi vida diaria. Una noche, mientras revisaba mi correo, recibí un email de una dirección desconocida. El asunto decía: te veo. El mensaje solo contenía una imagen adjunta. La abrí, con el corazón acelerado. Era una foto tomada desde el exterior de mi apartamento. En la imagen, podía verme claramente, sentada en el sofá de mi sala. Era reciente, probablemente de esa misma noche. El terror me invadió. Corrí a la ventana y miré hacia afuera, pero no había nadie. Las calles estaban vacías. Intenté calmarme, diciéndome que tal vez era solo una broma, una especie de montaje. Pero algo en lo real de la imagen me hacía dudar. Al día siguiente, fui a la policía, pero no sirvió de mucho. Me dijeron que no había pruebas suficientes, que probablemente era alguien que quería asustarme, pero que sin amenazas concretas no podían hacer nada. Aún así, instalé más cámaras en la entrada del apartamento y decidí alejarme de OnlyFans por un tiempo. Una noche, tras varios días sin subir contenido ni interactuar en la plataforma, algo me despertó. Un ruido suave en la sala. Parecía como si alguien estuviera moviéndose sigilosamente. Mi primer instinto fue decirme que era el viento, o tal vez los vecinos, pero la sensación de que no estaba sola era abrumadora. Me armé de valor, y con las manos temblorosas, tomé mi móvil y abrí la aplicación de las cámaras de seguridad. La pantalla mostró el feed de las cámaras del salón. Y entonces lo vi. Una figura masculina estaba de pie en la oscuridad, justo en el centro de la sala,
observando mi puerta. No se movía, simplemente permanecía allí, inmóvil. Mi corazón casi se detuvo. No había forzado la entrada. Las cerraduras estaban intactas, las ventanas cerradas. ¿Cómo había entrado? La figura permanecía en silencio, observando, esperando. Mi mente no podía procesarlo. Quería salir corriendo, pero sabía que cualquier movimiento lo alertaría. Me encerré en mi habitación, temblando de miedo, y llamé a la policía susurrando, rogando que llegaran a tiempo. Los minutos parecieron horas. No podía escuchar ningún sonido, pero sabía que él seguía allí, en la sala. Solo el pensamiento de sus ojos, fijos en mi puerta, hizo que me estremeciera. Finalmente, escuché las sirenas de la policía acercándose. Bajé corriendo cuando llegaron, y los agentes entraron al apartamento con sus armas desenfundadas. Revisaron cada habitación, pero no encontraron a nadie. La puerta seguía cerrada, las ventanas intactas. No había rastro de la figura que había visto en la cámara. Cuando revisaron las grabaciones, lo peor vino al final. Justo antes de que la policía entrara en la sala, la cámara capturó el último movimiento del intruso, se giró hacia la cámara y sonrió. Luego, la pantalla se quedó en negro. Pensé que había terminado, pero esa misma noche, mientras intentaba calmarme y volver a dormir, llegó un mensaje de una nueva cuenta de OnlyFans. No puedes esconderte para siempre. Nos vemos pronto. Cuando empecé en OnlyFans, nunca imaginé que mi vida cambiaría tanto en tan poco tiempo. Me llamo Laura y tengo 24 años. Todo comenzó como una salida fácil para generar dinero extra mientras terminaba mi carrera de diseño gráfico. Tenía el control, al menos eso pensé. Decidí mantener mi rostro fuera del contenido, siempre cuidando mi privacidad. Mis seguidores solo conocían a Mía, mi alter ego. Una identidad separada de mi vida diaria, protegida detrás de una pantalla y un nombre falso. Al principio, mi cuenta creció rápidamente. Recibía mensajes agradables, halagos, y sí, a veces algunos un poco más extraños, pero nada que me preocupara. Mi contenido era sugerente, pero no llegaba a ser completamente explícito. Siempre mantuve una línea, y esa línea era no revelar demasiado sobre mí. Nadie sabía quién era realmente, dónde vivía, o qué hacía fuera de la plataforma. Hasta que apareció El Observador. Su primer mensaje fue como los demás. Me felicitó por mi contenido, me dijo que era hermosa, y me pidió un vídeo personalizado. No me alarmé. Estas solicitudes eran comunes, y mientras siguiera mis reglas, no veía el problema. Le respondí agradeciéndole por el apoyo, y él contestó con algo que me hizo sentir una ligera incomodidad: siempre estoy observándote, más de lo que crees. No respondí. Parecía un intento torpe de coqueteo o simplemente una frase extraña, así que decidí ignorarlo. Sin embargo, no dejó de rondar en mi mente. Esa sensación de ser observada comenzó a acompañarme cada vez más. Miraba alrededor de mi apartamento, y aunque todo estaba en su lugar, la sensación era persistente. Con el tiempo, los mensajes de El Observador se volvieron más personales. Un día me escribió: tu cabello se ve increíble cuando lo dejas suelto, deberías hacerlo más a menudo. No era raro recibir comentarios sobre mi cabello, pero lo que me hizo detenerme fue que ese día, justo antes de leer el mensaje, me había soltado el cabello en la intimidad de mi casa. No había subido ninguna foto o vídeo. De hecho, había pasado el día en casa, sin maquillarme y con ropa holgada. No había publicado nada nuevo. Lo ignoré nuevamente, aunque esta vez una sensación de inquietud empezó a asentarse en mí. No pude evitar cerrar las cortinas con más frecuencia y asegurarme de que las puertas estuvieran siempre bien cerradas. No era paranoia, o eso quería creer. Con los días, El Observador se volvió más insistente. Empezaba a describir detalles de mi vida diaria con una precisión aterradora. Me gusta cómo dejaste tu taza de café en la mesa mientras ves televisión. Ese programa parece aburrido, deberías cambiar de canal.
No había forma de que supiera eso. Nunca filmaba vídeos en la sala, ni mucho menos frente al televisor. Cada palabra parecía una invasión directa a mi privacidad. ¿Cómo podía saber lo que estaba haciendo? Decidí tomar precauciones. Cambié las contraseñas de todas mis redes sociales, cerré todas las ventanas y verifiqué que las cámaras de seguridad del edificio estuvieran funcionando. No tenía la menor idea de cómo podía saber esos detalles, pero ya no me sentía segura en mi propio hogar. Una noche, al regresar de un día largo de trabajo, encendí mi computadora y vi que tenía un mensaje nuevo. Era de El Observador: no deberías dejar la ventana del baño abierta. Alguien podría verte. Mi estómago se retorció. Había dejado la ventana del baño apenas entreabierta para que entrara un poco de aire mientras me duchaba, algo que nunca había mostrado en ninguna red social. Mi mente empezó a llenarse de imágenes aterradoras. ¿Me estaba vigilando desde afuera? Mi apartamento estaba en un 5º piso, así que esa posibilidad parecía absurda. Sin embargo, la precisión de sus mensajes ya no era algo que pudiera ignorar. Me sentía atrapada. Hablé con una amiga cercana sobre lo que estaba ocurriendo, y su consejo fue simple: cerrar la cuenta y olvidarme de todo. Estuve a punto de hacerlo, pero necesitaba el dinero. Mis ingresos habían aumentado considerablemente gracias a OnlyFans, y el costo de mi vida en la ciudad era cada vez mayor. Pensé que si ignoraba a El Observador, él perdería el interés y se iría. Pero me equivoqué. Una noche, mientras preparaba una cena ligera en la cocina, recibí un mensaje que cambió todo: te veo. Sentí que me faltaba el aire. Fui corriendo a la ventana de la cocina y la cerré de golpe, convencida de que alguien me estaba observando desde afuera. Me acerqué lentamente al ventanal del salón y miré hacia abajo, esperando ver alguna sombra entre los edificios, pero no había nadie. No tenía vecinos cercanos que pudieran verme, y la calle estaba vacía. El miedo se apoderó de mí. La gota que colmó el vaso fue lo que sucedió al día siguiente. Después de una noche en la que apenas pude dormir, desperté con la sensación de que alguien había estado en mi habitación. Revisé todo, pero no encontré nada fuera de lugar. Me convencí de que era solo el cansancio acumulado. Me levanté, me duché y me preparé un café, intentando sacudirme la sensación de pesadilla constante. Al revisar mi cuenta de OnlyFans, vi que tenía una serie de mensajes nuevos de El Observador. No quería leerlos, pero algo me empujó a hacerlo. Cada uno de los mensajes contenía una descripción precisa de lo que había hecho en la mañana, desde el momento en que me desperté hasta cómo me preparé el café. Pero el último mensaje fue el que hizo que soltara el teléfono de golpe. Tienes un lunar en la cadera izquierda. Siempre lo he encontrado hermoso. Ese lunar no era algo visible en ninguna de mis fotos ni en mi contenido. Era algo personal, íntimo, algo que solo alguien que me hubiera visto desnuda podría conocer. Y entonces, lo supe. Corrí al baño, me miré al espejo con las manos temblorosas y me pregunté si estaba perdiendo la cordura. Me dije a mí misma que debía cortar todo de una vez, que debía eliminar mi cuenta y desaparecer. Pero, ¿y si él ya sabía quién era yo? ¿Y si ya me tenía completamente localizada? Esa noche, el horror alcanzó su punto máximo. Me acosté con la puerta de la habitación cerrada y con mi móvil bajo la almohada, dispuesta a llamar a la policía al menor ruido extraño. Apagué las luces, pero me quedé despierta, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. Entonces, escuché un ruido. Era leve, como un susurro, pero lo suficiente para hacerme abrir los ojos de golpe. El sonido provenía del pasillo, justo detrás de la puerta de mi habitación. Me quedé inmóvil, respirando con dificultad, intentando convencerme de que era solo mi imaginación. Pero entonces, la puerta se abrió lentamente. Sentí un frío que me recorrió el cuerpo. El aire de la habitación parecía congelarse. Me incorporé en la cama, intentando ver en la oscuridad, cuando la luz del pasillo se encendió sola. Y allí, en el umbral de la puerta, vi una figura alta y oscura. No podía ver su rostro, pero su presencia era abrumadora, como si la oscuridad misma hubiera tomado forma.
Te dije que siempre te estoy observando. Su voz era profunda, apenas un susurro, pero llena de una maldad que nunca había sentido antes. Estaba paralizada, el miedo me ataba a la cama. Intenté moverme, pero era como si mi cuerpo no respondiera. Mis manos temblaban mientras intentaba alcanzar el móvil, pero no lo encontraba. La figura dio un paso hacia mí, y entonces vi su rostro, una mezcla de sombras y ojos vacíos, como si no perteneciera a este mundo. Una risa baja y burlona llenó la habitación. En ese momento, comprendí que no era un simple acosador. No era humano. Con cada paso que daba hacia mí, la habitación parecía oscurecerse más. La sensación de estar siendo devorada por la oscuridad era palpable. Mi mente gritaba por salir corriendo, pero mis piernas no respondían. La figura se inclinó hacia mí y susurró: «Nadie puede salvarte, Laura. Siempre estaré aquí, viendo». La oscuridad se cerró sobre mí, y todo se desvaneció. Cuando desperté, la luz del día entraba por las ventanas. Todo estaba en silencio. Me levanté con el cuerpo entumecido, como si hubiera estado atrapada en una pesadilla interminable. Pero la puerta de la habitación seguía abierta. Corrí al móvil, dispuesta a borrar mi cuenta de OnlyFans y desaparecer de la red. Pero antes de hacerlo, un nuevo mensaje llegó. «Siempre te veré, aunque borres tu rastro». Y entonces lo entendí, no importa lo que hiciera, ya no podía escapar. Siempre he sido una persona privada. Mi vida personal es algo que prefiero mantener al margen, y eso fue una de las razones por las que me sentí atraída por OnlyFans. Allí podía mantener cierto anonimato, a pesar de lo que compartía, y al mismo tiempo ganar el dinero que necesitaba. Sería fácil, pensé. Estableces límites, controlas lo que muestras y te aseguras de no compartir nada personal. Me llamo Claudia, y esta es la historia de cómo mi intento por controlar mi privacidad se volvió en mi contra, y de cómo mi vida terminó siendo invadida por alguien que nunca debió cruzar esa línea. Comencé en OnlyFans durante el último año de la universidad. Entre las matrículas, el alquiler y los gastos del día a día, estaba luchando por mantenerme a flote. Sabía que algunas chicas lo hacían y ganaban bastante dinero con ello, y aunque al principio me daba miedo lo que pudiera pasar, me convencí de que mientras fuera cuidadosa, no había nada de malo en aprovechar la plataforma. Asterisco asterisco sería algo temporal asterisco asterisco, solo hasta que terminara mis estudios y consiguiera un trabajo estable. Las cosas empezaron bastante bien. No compartía fotos extremadamente reveladoras, pero la respuesta fue buena. Ganaba dinero decente y tenía un pequeño grupo de seguidores fieles que siempre dejaban comentarios positivos. Mi audiencia crecía lentamente, y con eso, también los mensajes que recibía. Un día, un usuario llamado asterisco asterisco, el vigilante 24, asterisco asterisco, comenzó a interactuar con mis publicaciones. Al principio, sus mensajes eran bastante normales, tal como los de otros seguidores, cumplidos sobre mi apariencia, sugerencias de qué contenido querían ver, cosas por el estilo. Asterisco asterisco no le di mucha importancia a asterisco asterisco. Pero luego sus mensajes empezaron a cambiar, y la forma en que hablaba comenzó a hacerme sentir incómoda. Me gusta cuando usas el moño alto, te queda genial, decía un mensaje. Hasta ahí, nada extraño. Pero lo raro es que ese peinado era algo que solo usaba cuando no estaba grabando ni tomando fotos. Me lo ponía para estar cómoda en casa, especialmente en días en los que no hacía contenido. Ignoré el comentario, pensando que quizá había subido alguna foto con ese peinado y no lo recordaba. Sin embargo, los mensajes se volvieron más personales con el tiempo. Asterisco asterisco, el vigilante 24, asterisco asterisco empezó a señalar cosas de mi vida diaria, detalles que no había compartido en la plataforma. Un día escribió: «Hoy estás usando esas medias con dibujos, ¿verdad? Siempre te quedan bien». Me quedé fría cuando lo leí. Eran unas medias con pequeños dibujos de gatitos que me había puesto esa misma mañana. No había subido ninguna foto ni había estado en línea, y tampoco solía usar esas medias en los días que grababa. Asterisco asterisco, ¿cómo lo sabía?
asterisco asterisco. No podía dejar de pensar en ello. Era demasiado específico para ser una coincidencia. Sentí una punzada de miedo en el pecho, pero traté de calmarme. Tal vez me estaba obsesionando demasiado, dándole demasiada importancia a algo trivial. Bloqueé asterisco asterisco, el vigilante 24, asterisco asterisco, esperando que con eso todo terminara. Sin embargo, no fue así. A las pocas semanas, apareció un nuevo usuario con un nombre similar, asterisco asterisco, el observador 24, asterisco asterisco. No me tomó mucho tiempo darme cuenta de que era él. Los comentarios volvieron, esta vez con más intensidad. ¿Hoy estuviste en la biblioteca por horas, te distrajiste con las tareas? Mi respiración se aceleró al leerlo. Asterisco asterisco había pasado toda la tarde en la biblioteca estudiando asterisco asterisco, sin subir ninguna foto, sin compartir en redes sociales, sin enviar ningún mensaje. No tenía idea de cómo podía saberlo. Comencé a sentirme observada, incluso cuando no estaba conectada. Caminaba por la calle mirando sobre mi hombro, sentía que alguien me seguía, aunque cuando me giraba, no veía a nadie. La paranoia comenzó a consumirme, pero traté de ignorarla. Asterisco asterisco no podía dejar que me controlara asterisco asterisco. Entonces, una noche recibí un mensaje diferente. Asterisco asterisco, sé dónde vives, Claudia. Te estoy observando. Asterisco asterisco. Ese fue el primer mensaje que contenía mi verdadero nombre. En la plataforma, siempre usaba un alias, uno completamente diferente de mi nombre real. Nunca había compartido mi identidad. Asterisco asterisco, ¿cómo lo sabía? Asterisco asterisco. El pánico me invadió. Bloqueé la nueva cuenta de inmediato y me puse en contacto con el soporte de la plataforma, pero solo dijeron que no podían hacer mucho, más allá de bloquear las cuentas que me molestaban. Asterisco asterisco no era suficiente asterisco asterisco. Ahora sabía que quienquiera que fuera asterisco asterisco, el vigilante 24, asterisco asterisco, estaba acercándose más de lo que me atrevía a admitir. Empecé a notar cosas extrañas en mi apartamento. Al principio, eran pequeños detalles que pensé que podían ser despistes míos. La puerta del baño estaba abierta cuando la recordaba cerrada, o mis zapatos cambiaban de lugar. Pensé que era solo el estrés jugándome una mala pasada. Pero luego encontré algo que me hizo sentir que todo estaba fuera de control. Una mañana, me levanté y fui a la cocina. En la mesa había un sobre que no recordaba haber visto antes. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una fotografía. Asterisco asterisco era una foto de mí, durmiendo en mi cama asterisco asterisco. Asterisco asterisco era imposible asterisco asterisco. Mi puerta estaba cerrada con llave todas las noches, no había signos de que alguien hubiera entrado. Pero ahí estaba la foto, y era reciente, de esa misma noche. Mi corazón latía con fuerza, y el miedo se apoderó de mí. Asterisco asterisco alguien había estado en mi apartamento asterisco asterisco mientras dormía. Fui a la policía de inmediato, pero no encontraron pruebas de que alguien hubiera entrado. No había señales de forzamiento en la cerradura ni rastros de intrusión. Asterisco asterisco me sentí impotente asterisco asterisco. El miedo me seguía a todas partes. Dormía con todas las luces encendidas, con el móvil en la mano y un cuchillo debajo de la almohada. Pero eso no me hacía sentir más segura. Unos días después, recibí otro mensaje en OnlyFans. Esta vez era de una cuenta completamente nueva, pero sabía quién era. Asterisco asterisco, me gusta verte dormir, Claudia. Lo haces muy tranquila, punto asterisco asterisco. Mi cuerpo entero temblaba al leerlo. Sentía que no había escapatoria. Bloqueé la cuenta y desinstalé la aplicación de mi teléfono, pero no podía borrar la sensación de que alguien estaba muy cerca, mirándome. Lo peor ocurrió una noche. Después de días de vivir en un estado de ansiedad constante, me quedé dormida profundamente por primera vez en mucho tiempo. Pero en algún momento de la noche, me desperté. No sé qué fue lo que me despertó, pero sentí que algo estaba mal.
Fue entonces cuando vi *** la figura en la esquina de mi habitación ***. Al principio, pensé que era solo una sombra. Mis ojos estaban todavía ajustándose a la oscuridad, pero cuando me di cuenta de que la sombra tenía una forma humana, mi sangre se heló. Estaba completamente quieto, pero podía sentir su mirada fija en mí. No me atreví a moverme. El terror me paralizó ***. Traté de hacer que mi respiración fuera lo más silenciosa posible, aunque sentía que mi corazón iba a estallar de tanto latir. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por el sonido de mi respiración temblorosa. Entonces, la figura dio un paso hacia adelante. Mi mente se puso en blanco. Era como si mi cuerpo no pudiera reaccionar. El miedo era tan profundo que me inmovilizó. Entonces, sin pensarlo 2 veces, salté de la cama y corrí hacia la puerta. Escuché pasos detrás de mí, rápidos y pesados, mientras corría hacia el pasillo. Conseguí llegar a la puerta de entrada y salir del apartamento, sin mirar atrás. Bajé las escaleras del edificio descalza, temblando y llorando. Corrí hasta la calle, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer. Llamé a la policía desde mi teléfono, y cuando llegaron, revisaron mi apartamento, pero no encontraron a nadie. Las cámaras de seguridad del edificio no habían captado a nadie entrando ni saliendo. A la mañana siguiente, cuando volví a mi apartamento, noté algo que me dejó helada. En la pared del salón, había un mensaje escrito con lo que parecía ser mi propio lápiz labial. Te estoy observando. Siempre. Dejé el apartamento esa misma tarde. Me fui de la ciudad, cambié mi número de teléfono, cerré todas mis redes sociales y borré mi cuenta en OnlyFans. Pensé que con eso sería suficiente, que podría escapar de él. Pero nunca fue tan fácil. A veces, al despertar en la noche, siento la misma presencia, la misma sombra en la esquina de la habitación. Sé que él sigue ahí, observándome. No importa cuánto corra, no importa dónde me esconda. Porque él nunca se fue. Mi nombre es Laura, y aunque sé que lo que estoy a punto de contar suena inverosímil, créanme cuando digo que esto es real. No puedo seguir callando lo que me sucedió, aunque lo intente, porque las noches me siguen acechando. A veces, escucho susurros en la oscuridad, y otras veces, siento su presencia detrás de mí, aunque nunca lo vea. Todo empezó cuando abrí una cuenta en OnlyFans. Para ser honesta, no fue una decisión que tomé a la ligera. No era exactamente lo que soñaba hacer, pero, siendo realista, necesitaba dinero. Era la época de la pandemia, y las cuentas no esperaban. Mi trabajo de medio tiempo en una cafetería no era suficiente para pagar el alquiler ni cubrir mis gastos, y a medida que veía más y más historias de personas que hacían dinero desde la comodidad de sus casas, empecé a pensar, ¿por qué no? Al principio, me daba vergüenza. Subía fotos con poca ropa, pero nunca llegaba a mostrar más de lo que estaba dispuesta. No me consideraba una persona especialmente atractiva, pero la respuesta fue sorprendentemente positiva. Pronto, comencé a ganar seguidores, y el dinero comenzó a fluir. No era una fortuna, pero era suficiente para hacerme sentir más segura. Pensé que tenía el control, pero no lo tenía. Al principio, los mensajes que recibía eran bastante comunes. ¿Sabes? El típico, te ves increíble, eres preciosa, o las peticiones habituales que ignoraba cuando se volvían demasiado explícitas. Hasta que apareció Observador 77. Recuerdo el primer mensaje que me envió. No tenía nada de especial, te ves genial hoy. Era un comentario más de los muchos que recibía. No le presté atención, pero me di cuenta de que, a partir de ese momento, comenzó a comentar en cada publicación que hacía. No parecía un acosador al principio, simplemente alguien que estaba interesado. Pero luego los mensajes comenzaron a volverse más personales. Un día, recibí uno que decía, me gusta esa camiseta azul que siempre usas en casa. ¿Te queda bien? Me detuve. Sentí un escalofrío en la espalda, porque esa camiseta, la que mencionaba, era una que solo usaba para estar en casa, cuando no estaba tomando fotos ni grabando. Era una camiseta vieja, cómoda, y no recuerdo haberla mostrado nunca en OnlyFans. De hecho, la usaba para estar relajada cuando no estaba trabajando en la plataforma. ¿Cómo sabía que la tenía? Me convencí de que debía haberme confundido, tal vez subí una historia rápida en Instagram sin pensarlo. Pero los mensajes se hicieron más extraños.
Hoy te ves cansada. No dormiste bien, ¿verdad? Fue otro que me dejó inquieta. Esa noche, efectivamente, no había dormido bien. ¿Cómo lo sabía? ¿Era otra coincidencia? Traté de no darle importancia, pero no podía sacármelo de la cabeza. Todo comenzó a parecer demasiado personal. Los mensajes siguieron. Deberías abrir más las cortinas de tu sala, la luz natural te favorece. Me quedé en blanco cuando lo leí. Mi sala tenía una ventana grande que daba a la calle, pero siempre mantenía las cortinas semicerradas porque me sentía expuesta. ¿Estaba espiándome? Decidí bloquearlo. Ese fue mi primer instinto. No quería pensar en lo obvio, que alguien pudiera estar acechándome. Pero una parte de mí no podía dejar de sentir que algo estaba mal, que no era solo una paranoia. Unos días después, las cosas se pusieron peores. Una noche, estaba preparando una transmisión en vivo. No me sentía particularmente bien, pero el dinero no esperaba y decidí hacerlo de todas formas. Justo antes de empezar, recibí un mensaje. Era de un nuevo usuario, Observador77, otra vez. Lo había bloqueado, pero ahí estaba, con una nueva cuenta. Hoy no es un buen día para ti. No hagas la transmisión. Sentí un nudo en el estómago, pero lo ignoré. No iba a dejar que alguien me intimidara. Comencé la transmisión, pero no pasaron más de 10 minutos cuando algo en la ventana detrás de mí llamó mi atención. Una sombra, como si alguien estuviera parado afuera, mirándome. Mi corazón se aceleró. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Cerré la transmisión de golpe y corrí a la ventana. Nada. Todo parecía en orden, pero el miedo había echado raíces en mi interior. Decidí desconectarme de todo por unos días. No respondí a los mensajes, no subí contenido, ni siquiera revisé mis redes. Pero el miedo no desaparecía. Sentía que algo, o alguien, me observaba. Incluso cuando no estaba en línea, sentía una presencia constante, como si algo me siguiera en cada paso. Todo explotó una semana después, cuando recibí un paquete en la puerta de mi apartamento. No había esperado ningún envío, así que me sorprendió encontrarlo allí. No tenía remitente. Solo mi nombre y dirección escritos con una letra desordenada. Lo abrí con manos temblorosas, y lo que encontré dentro me dejó paralizada. Era la camiseta azul. Esa camiseta que había desaparecido de mi apartamento días atrás. La misma que el tal Observador77 había mencionado en su mensaje. Me senté en el suelo, incapaz de moverme. ¿Cómo había llegado a mi apartamento? ¿Cómo alguien había entrado y tomado mi ropa sin que yo lo notara? Llamé a la policía, desesperada. Vinieron, tomaron un informe, pero no encontraron huellas ni señales de entrada forzada. Me dijeron que probablemente había perdido la camiseta y alguien me la devolvió de manera extraña. No les importaba. No entendían que alguien había estado dentro de mi hogar, y la sensación de vulnerabilidad que eso dejaba era sofocante. Decidí instalar cámaras de seguridad en todo el apartamento y cambiar las cerraduras. Todo parecía estar más controlado, pero el miedo no desapareció. Observador77 no volvió a contactarme, pero sabía que seguía ahí. Sentía su mirada. Esa sensación de ser observada nunca me abandonaba. Entonces, ocurrió lo peor. Una noche, me desperté abruptamente en medio de la madrugada. No sabía que me había despertado, pero tenía una sensación opresiva en el pecho, como si algo estuviera terriblemente mal. Instintivamente miré mi teléfono. Tenía una notificación de OnlyFans. Un mensaje privado de un usuario desconocido. Al abrirlo, mi corazón se detuvo. Estoy más cerca de lo que crees. Ya no te escondas. Justo después de leer esas palabras, escuché un chirrido suave. La puerta de mi habitación se estaba abriendo lentamente. Me congelé. El terror recorrió mi cuerpo como una corriente eléctrica. Miré la puerta, pero no me atreví a moverme. En la penumbra de la habitación, vi cómo la puerta se abría lentamente y una sombra se proyectaba desde el pasillo. No podía ver su rostro, pero sabía quién era. El pánico me abrumó. Mis piernas estaban paralizadas por el miedo, pero mi mente gritaba por correr. Me levanté de la cama y en un movimiento desesperado, cerré la puerta con fuerza, empujando la cómoda hacia ella para bloquear el acceso. El ruido de los golpes del otro lado me hacían temblar. Gritos ahogados y ruidos sordos llenaban el aire. Intenté llamar a la policía con manos temblorosas, pero mi teléfono no tenía señal. Entonces, el silencio. Un silencio tan pesado que me hacía daño en los oídos. Sabía que seguía allí, esperando, acechando. No sé cuánto tiempo estuve sentada en el suelo, en la oscuridad, con el miedo consumiéndome. Finalmente, me atreví a mirar a través de la pequeña abertura de la puerta. No había nadie. Esa fue la última vez que vi un mensaje de Observador77.
Me mudé de ese apartamento tan rápido como pude, pero la paranoia nunca me ha dejado. Sigo mirando sobre mi hombro, temiendo que algún día, en algún lugar, vuelva a encontrarme. Porque, aunque ya no está en mi teléfono, sé que él sigue ahí, observándome.